Espíritus malditos, también conocidos como maldiciones, son seres encarnados de la energía que sale de los humanos con el paso del tiempo, por causa de las emociones negativas. En este video quiero hablar sobre todas esas maldiciones. Claro, no literalmente todas, ya que Geto tenía como 4000 maldiciones, pero sí todas las que valen la pena mencionar. Vamos a empezar entonces con la primera maldición que apareció en Jujutsu Kaisen, aquella que atacó a Itadori y a Megumi en la escuela. A pesar de ser la primera maldición que apareció, y de no tener un poder especial y ser bastante olvidable, era considerablemente fuerte. Le estaba dando una paliza a Megumi, que es un hechicero de grado 2. Pero él era débil y no sé qué. Tienen que recordar que un hechicero de grado 2 tiene un poder equilibrado con una maldición de grado 1, que es un grado antes de ser especial, que es el máximo grado. Entonces, si un hechicero de grado 2 tiene un nivel de poder equilibrado con una maldición de grado 1, y esa maldición estaba destruyendo a Megumi, que es de grado 2, entonces era más poderosa que una maldición de grado 1. Obviamente no es de grado especial, pero aún así era muy fuerte. Pasando a la siguiente, tenemos un caso bastante interesante y diferente, que es la maldición de inventario. Esta es una maldición incapaz de atacar, es extremadamente débil, pero tiene una habilidad extremadamente poderosa, lo que la hace muy útil. Tiene un espacio dentro de ella, que no sabemos el tamaño o si es infinito, donde puedes almacenar cualquier cosa dentro, siempre y cuando sea capaz de tragarlo. Después puedes sacar el objeto que quieras sin tener que buscarlo. Además, esta maldición puede encogerse para guardarla donde quieras. Esta maldición fue extremadamente útil para Toji. Honestamente, creo que Toji solo llegó al nivel de poder que tuvo gracias a esta maldición. Esto porque él dependía totalmente de sus herramientas malditas que guardaba dentro de la maldición. Tenía la cadena de 1000 millas, cuyo poder era estirarse infinitamente siempre que una de las puntas no estuviera siendo vista. Entonces, cuando dejaba una de las puntas dentro del inventario, automáticamente quedaba invisible para siempre, o sea, rotísima. Y después de que Toji murió, Geto la tomó con su técnica de manipulación de maldiciones. Pero siguiendo con Toji, él utilizó esta maldición de otra forma durante su pelea contra Gojo, donde guardó un enjambre de maldiciones pequeñitas y las liberó todas al mismo tiempo para confundir los sentidos de Gojo. Estas maldiciones son de las que quiero hablar ahora, que son las cabezas de mosca. Son maldiciones súper débiles, de un nivel más bajo que grado 4, recordando que un simple palo de madera ya es suficiente para matar una maldición de grado 4, y como era de esperarse de una maldición más débil que grado 4, no hay mucho que decir sobre ellas. Son usadas por la escuela Jujutsu para probar si las personas comunes pueden ver maldiciones o no. El mayor logro que tuvieron fue en la pelea entre Gojo y Toji, para estorbar su visión, ya que él no podía sentir a Toji por no tener energía maldita. Pasando al siguiente, tenemos la maldición de Hoppon. No sabemos el grado de esta maldición, pero Nobara dijo que como máximo era de grado 3. Aún así, logró tomar ventaja sobre Nobara, porque tenía algo que ninguna otra maldición que mencioné hasta ahora tenía, que es inteligencia. Muchas veces, una maldición o un hechicero que son mucho más débiles que su oponente terminan ganando gracias a su intelecto. En este caso, la maldición usó a un niño como rehén e hizo que Nobara soltara sus armas. No sirvió de mucho porque Itadori apareció y salvó al niño. Y la siguiente pelea de nuestro querido Itadori, esta vez no junto con Nobara, sino con Megumi, fue contra una maldición mucho más poderosa, que es el portador de dedo. Para quien no lo sepa, cuando una maldición está en su etapa inicial de evolución, se le llama feto maldito, recordando que no me estoy refiriendo a los de la pintura de la muerte, como Chozo. En general, los fetos que crecen y cambian de forma suelen ser maldiciones de grado especial. Incluso un feto puede crearse cuando una maldición se come uno de los dedos de Sukuna, y después de un tiempo, puede que ese feto se convierta en una maldición de grado especial, que fue el caso de este portador de dedos que vimos. Y como era de esperarse, nuestros protagonistas no estaban preparados para luchar contra una maldición de grado especial, y son completamente destruidos sin ninguna oportunidad. Es muy interesante porque vemos la diferencia entre grados especiales, porque el portador de dedo era de grado especial, pero cuando peleó contra Sukuna de 2 dedos fue completamente destruido. Así que imagina un Sukuna de 20 dedos. Esa es la diferencia entre un hechicero de grado especial y una maldición de grado especial, lo que no significa que el portador de un dedo sea débil, es que Sukuna simplemente no es un oponente justo. Y no tuvimos un solo portador de dedo, sino 2. El segundo tuvo una pelea mucho más pareja que el primero, ya que luchó contra Megumi. Es bastante parecido al primero en apariencia, personalidad y ataques, pero era más fuerte, al menos según Megumi. Pero a pesar de ser más fuerte que el otro portador, Megumi también estaba mucho más fuerte que antes, así que al final la maldición perdió, aunque dio una pelea muy buena. Logró disipar la expansión de dominio incompleta de Megumi solo usando una onda de energía a su alrededor, aunque eso en realidad fue solo una distracción de Megumi para poder empalarlo con el perro divino Totalidad. Justo antes de luchar contra este portador de dedo, en ese mismo lugar, Megumi peleó contra la maldición del puente Yasuhachi, y es básicamente un topo. No hay mucho que decir sobre ella. Funciona como ese juego de golpear al topo con un martillo. Megumi estaba siendo completamente humillado porque el topo se metía en los agujeros súper rápido, hasta que usó el perro para matarla y ganar. Y bueno, hace un momento hablé sobre los fetos malditos, así que ahora voy a hablar sobre los fetos malditos
pinturas de la muerte. Sé que no son maldiciones completas, pero son mitad maldición. A finales de la era Meiji existió un hechicero llamado Noritoshi Kamo, considerado el hechicero más maligno de la historia, pero lo que mucha gente no sabe es que quien tenía ese título no era Noritoshi Kamo, sino Kenjaku controlando su cuerpo. Mucha gente piensa que Noritoshi Kamo era malo, pero en realidad era solo una persona normal. El que es realmente horrible era Kenjaku. Él tomó una mujer que tuvo un hijo con una maldición, dando origen a un niño híbrido entre humano y maldición, y Kenjaku hizo experimentos con ella y con su hijo. Ella tuvo 9 embarazos y 9 abortos, creando los 9 fetos malditos de las pinturas de la muerte. Fueron recolectados por la escuela Jujutsu de Tokio y guardados, pero los fetos 1, 2 y 3 fueron robados por Mahito y encarnados por Kenjaku, dándole a Eso, Kechisu y Choso nuevos recipientes de carne y sangre. Y bueno, las pinturas de la muerte son diferentes de las maldiciones normales, no solo en teoría, por ser 50% humanos y 50% maldiciones, sino también en la práctica, como el hecho de que no desaparecen después de morir. Eso y Kechisu tienen la misma técnica, que es la de descomposición. Hace que su sangre sea corrosiva, envenenando y pudriendo al enemigo que es alcanzado por ella. Kechisu parece ser mucho menos experimentado que Eso. Él solo lanza sangre sin parar, mientras que Eso ya puede manipular su sangre con mucha más libertad, pudiendo activar su técnica máxima, el ala escarlata. Esto le da más movilidad y le permite atacar con líneas de sangre a larga distancia, y esos ataques son muy rápidos, tanto que logra alcanzar a Nobara y activar la habilidad más rota de la técnica de descomposición, que es la decadencia. Esta técnica se activa cuando la sangre de Eso o Kechisu entra en el objetivo, apareciendo patrones de flores en la piel del enemigo, y la sangre comienza a descomponer su cuerpo. En este punto, Eso y Kechisu no necesitan hacer nada más. La persona va a morir entre 10 y 15 minutos, quedando solo los huesos. Solo lograron sobrevivir gracias a la resonancia de Nobara, que casualmente fue perfecta para esta situación, obligando a Eso a desactivar la técnica. Y entonces queda solo un hermano más, que es el más interesante y poderoso, que es Choso. Noritoshi Kamo terminó mezclando su ADN durante la creación de Choso, y por eso, a diferencia de sus hermanos, él tiene la manipulación de sangre. De hecho, con el desarrollo de Itadori en Jujutsu Kaisen, Choso es el mejor usuario de la manipulación de sangre. Está a un nivel tan alto que podría sentir el estado de sus familiares. Así fue como descubrió que sus hermanos habían muerto, y también fue así como descubrió que Itadori era su hermano. Estaba a punto de matar a Itadori y sintió que su hermano estaba muriendo. Y hablando de las habilidades prácticas, él puede invocar sangre super afilada y cortante, y también puede comprimir la sangre hasta su límite máximo. A eso lo llama convergencia, y luego libera esa sangre con su sangre perforante, que es una flecha de sangre disparada en línea recta. Wow, dije sangre muchas veces. Incluso puede curvar o hacer rebotar esa flecha, pero no tendría la misma potencia que si fuera lanzada en línea recta. Hasta Noritoshi Kamo, el actual y no del pasado, quedó impresionado con su manipulación de sangre. Choso también tiene el flujo de escamas rojas, donde bombea la sangre más rápido por su cuerpo, lo que le permite absorber más oxígeno, volviéndose más poderoso en general, más fuerte, rápido y resistente. Noritoshi Kamo también puede hacer esto, pero no al mismo nivel que Choso, que logró evolucionar al flujo de escamas rojas pila, lo que le permitió superar a Itadori en capacidad física. También puede concentrar las escamas rojas en puntos específicos del cuerpo, como cuando lo hizo en los músculos oculares para poder seguir los movimientos de Naoya. Además, Choso también puede usar el meteorito de sangre, que es una técnica que endurece la sangre del usuario. No es exclusiva de él, cualquiera que tenga la manipulación de sangre puede utilizarla, pero normalmente no la usan por el riesgo de sufrir una trombosis. Choso también puede usar el ala escarlata de Eso, pero no es una técnica máxima como la que usaba Eso, así que es más débil y más pequeña. Pero a diferencia de Eso, que solo podía hacer ataques rectos, Choso podía hacer ataques que se movían. También tiene el dominio simple y la supernova, que es una técnica que él mismo creó después de usar la manipulación de sangre durante 150 años, que consiste en crear varios orbes de sangre condensados usando la convergencia y detonarlos, disparando múltiples balas de sangre en todas direcciones. Fue con ese ataque, junto con el de ala escarlata, que logró obligar a Kenjaku a usar una técnica más allá de la manipulación de maldiciones. Y hablando de la manipulación de maldiciones, vamos a hablar de todas las maldiciones que Geto y Kenjaku utilizaron. Quiero empezar por Kenjaku y no por Geto. La primera maldición de la que voy a hablar es Akuro Otake. Era una maldición de grado especial, y básicamente eso es todo lo que sabemos de ella, porque justo después de ser invocada en la pelea contra Takaba, fue exorcizada inmediatamente. Takaba la atropelló con un camión. No era un camión normal, sino uno manifestado por la técnica de Takaba, pero aún así que una maldición de grado especial muera atropellada por un camión es bastante loco. La siguiente maldición de Kenjaku, también de grado especial, se llama Kurourushi. Lo interesante es que esta maldición entró como jugadora en el juego del sacrificio, pero eso no sería posible si estuviera siendo controlada por la técnica de Geto, así que Kenjaku simplemente la liberó. O sea, las maldiciones que son capturadas por la manipulación de maldiciones siguen existiendo como tal. Él puede liberarlas y dejarlas como una maldición normal si quiere.
Estoy seguro de que mucha gente no sabía que funcionaba de esta manera, ya que las maldiciones se convierten en una esfera y él se las traga. Hablando de Kuro Urushi, en sí, nació del miedo de la humanidad hacia las cucarachas, lo cual tiene mucho sentido. Y bueno, tiene una habilidad llamada cucarachas malditas, que le permite producir y controlar enjambres de cucarachas reforzadas con su energía. Estas cucarachas pueden despedazar la carne de una persona en segundos, como en esas películas de terror de pirañas, pero con cucarachas. Esto alimenta el apetito de Kuro Urushi y estimula la partenogénesis, que es el proceso de producir más cucarachas. No solo eso, sino también que logró crear un hijo espíritu maldito idéntico a él, pero completamente nuevo, preservando su existencia. En el momento en que murió, su energía maldita fue transferida a su hijo, como si fuera una nueva versión de él. También tiene una habilidad llamada trance de insecto terrestre, que invoca a esos dos insectos con saco que también son maldiciones. Bueno, en realidad no tienen saco, es que están cargando uno. Si son destruidos, liberan una sustancia que ciega al objetivo, y básicamente eso es todo. Imagínate no poder ver nada por esa sustancia mientras sientes a 100.000 cucarachas subiéndote por todo el cuerpo y devorando tu carne. Miras al lado y tu compañero hechicero acaba de ser devorado, quedando solo los huesos en 3 segundos. Como si eso no fuera suficiente, también tiene la espada de la vida putrefacta. Tiene 6 orificios en el filo que disparan huevos malditos al objetivo. En el momento en que te impactan, se rompen dentro de la víctima, haciendo que insectos malditos nazcan dentro de tu cuerpo y salgan a través de la piel. Esta maldición es muy perturbadora. Y la siguiente y última maldición de Kenyaku, de la que tenemos que hablar, se llama Ganesha. Era una maldición de grado especial que no provenía de Japón y fue descrita por Kenyaku como una maldición divina asiática que elimina todos los obstáculos. No se sabe exactamente qué significa eso, pero la primera vez que vimos a Kenyaku usar esta maldición fue en la Casa Blanca, donde utilizó a Ganesha para quitar a los guardias de su camino. Transportó a los soldados hacia el cielo fuera del edificio y luego los dejó caer para que murieran. Después, Ganesha fue usada contra Yuki, pero no soportó la masa que ella creó usando la furia estelar y fue simplemente exorcizada de un solo ataque. Ahora vamos con Geto. La primera maldición de Geto, de la que quiero hablar, es el dragón arcoíris. Mucha gente cree que esta maldición era débil porque fue destruida por Toji, pero no es así. Toji no solo es extremadamente poderoso, sino que además estaba utilizando la katana de alma dividida. Esa es una herramienta de grado especial que ataca directamente el alma del objetivo, ignorando toda su resistencia, así que también es complicado. Esta maldición no tiene ninguna habilidad especial, es básicamente un dragón que puede volar, morder y es súper resistente. La siguiente es Tamamo no Mae. No es exactamente una maldición común, sino un espíritu maldito vengativo imaginario. Ahora en un momento hablo sobre eso. Primero voy a hablar sobre ella. Esta fue una de las 16 maldiciones de grado especial registradas en Japón y fue utilizada por Geto durante la pelea contra Yuta. Fue invocada al mismo tiempo que la técnica máxima de Geto, que es el Uzumaki, una esfera hecha de maldiciones súper poderosa, y su objetivo era usar el Uzumaki para encargarse de Yuta mientras Tamamo no Mae se ocupaba de Rika, sobre todo porque era tan fuerte como Rika. Sí, apuesto a que no sabías eso. En la novelización de la película Jujutsu Kaisen 0 se dice que Tamamo no Mae tenía el mismo nivel de poder que Rika, pero aún así no funcionó y terminó perdiendo contra Yuta. De todos modos, en la vida real, Tamamo no Mae es una figura del folclore japonés. Era el espíritu de una zorra que era la concubina favorita de un emperador. El emperador termina enfermándose, todo se complica, ella es acusada, 1000 soldados van tras ella y la matan. Y Geto tenía otro espíritu vengativo más, que era Kuchisake Onna. No tenemos su rango exacto, pero seguro es alto, como mínimo grado 1 o especial. Ella tiene un dominio simple con un voto vinculante que prohíbe la violencia entre ella y el objetivo hasta que su pregunta sea respondida. Después de que la pregunta es respondida, comienza a atacar al objetivo con múltiples tijeras a su alrededor. Y al igual que Tamamo no Mae, esta también forma parte del folclore japonés, también conocida como la mujer de la boca cortada. Era una mujer a la que le cortaron la boca de oreja a oreja y volvió como un espíritu vengativo. Entonces, en la leyenda, ella se acerca a la víctima y le pregunta si es bonita. Si la víctima dice que no, la ataca con unas tijeras o con un cuchillo, pero si responde que sí, se quita la máscara o el objeto que cubre su rostro y revela su boca completamente deformada y vuelve a hacer la misma pregunta. Si la víctima grita o dice que no, es atacada, pero si dice que es bonita, la víctima es liberada, aunque ella regresará después para matarla en su casa. Al parecer, cuando la víctima es Toji, las cosas son diferentes. Como mencioné antes, estas dos maldiciones son espíritus vengativos imaginarios, que son diferentes de una maldición normal. Las maldiciones normales nacen de la energía maldita que los humanos liberan debido a sus emociones negativas, mientras que los espíritus vengativos imaginarios nacen del miedo acumulado de las multitudes. Por eso estas dos últimas son como leyendas urbanas. En la práctica, los espíritus vengativos imaginarios siguen siendo espíritus malditos normales, ya que funcionan igual que cualquier otra maldición. Esta clasificación solo existe para diferenciarlos. Pero además de los espíritus vengativos imaginarios, también existen los espíritus vengativos. Estos eran humanos que se convirtieron en maldiciones después de morir. Esto ocurre cuando la persona muere con un sentimiento negativo muy
fuerte o cuando alguien termina maldiciéndola. De hecho, los hechiceros tienen mucha más probabilidad de convertirse en espíritus vengativos que los humanos normales, pero esto puede prevenirse si los matas con Jujutsu. Ese fue el caso de Naoya, que fue asesinado por su madre Maki, una no hechicera, cuando él estaba demasiado débil para usar su energía maldita, y al morir con emociones negativas intensas, regresó como Naoya maldito, y él estaba absurdamente más fuerte que cuando era un hechicero. Llegó a alcanzar velocidad Mach 3, o sea, 3 veces la velocidad del sonido, y humilló a Maki, y no era cualquier Maki, era la Maki del juego del sacrificio, que acababa de pasar por un entrenamiento con dos tipos bastante fuertes y ya estaba más poderosa que cuando exterminó al clan Zenin. De hecho, estaba peleando contra Maki y Noritoshi Kamo. Luego, Noritoshi ya no podía seguir luchando y se fue cuando llegaron los dos tipos que entrenaron a Maki, y ahí Naoya peleó contra esos dos y contra Maki al mismo tiempo. Fue ahí cuando desbloqueó su expansión de dominio, el Palacio Lunar de la Célula del Tiempo, que obligó a todos dentro del dominio a seguir la regla de los 24 fotogramas por segundo. Lo que pasa es que aquí la técnica de proyección funciona a nivel celular, lo que significa que cada vez que te mueves, todas tus células de tu cuerpo se congelan por un segundo, haciendo que tu cuerpo empiece a cortarse. Si intentas hacer un movimiento brusco, como mover una espada, tu brazo puede terminar siendo arrancado, pero eso solo aplica a objetivos con energía maldita, como casi todas las expansiones de dominio, excepto la de Sukuna, que es una versión mejor de la de Naoya. Maki no estaba siendo afectada por la expansión porque tenía 0 de energía maldita, algo que Naoya no se esperaba, y ahí es cuando ella termina matándolo. Siguiendo con los espíritus vengativos, tenemos a Rika. Ella era la amiga de la infancia de Yuta que fue atropellada por un coche, y como Yuta tenía una cantidad absurda de energía maldita, terminó maldiciéndola sin querer, transformándola en un espíritu vengativo de grado especial, en este caso, la reina de las maldiciones. Es totalmente digna de este título, porque es extremadamente poderosa, tiene energía maldita prácticamente infinita, es muy rápida, fuerte. Para que se hagan una idea, Geto calculó que su probabilidad de victoria contra la escuela de Jujutsu era del 20%, pero si conseguía a Rika, esa probabilidad subía al 99%. Recordemos que en la escuela de Jujutsu estaba Gojo, que en ese momento ya tenía el vacío púrpura, expansión de dominio y todo lo demás. Geto claramente sabía lo fuerte que era su mejor amigo. Pero Gojo estaba muy lejos, no estaba en la escuela. Gojo se teletransporta, eso no es una excusa. Además de lo que ya dije, cuando ella era invocada podía usar las técnicas malditas de sus oponentes. Sí, esta técnica no es exactamente exclusiva de Yuta, es la técnica de Yuta, pero necesita a Rika para poder usarla. Es algo complicado. Durante la pelea contra Geto, Yuta entrega su vida a Rika para que puedan estar juntos incluso después de la muerte, y es en ese momento cuando ella libera ese rayo de amor puro que derrota completamente a Geto, a los Uzumaki y a Tamano Momae, y es en ese momento cuando ella libera ese rayo de amor puro que derrota completamente a Geto, al Uzumaki y al Tamamo no Mae al mismo tiempo. Ahí es cuando Rika finalmente es liberada y deja de ser una maldición para convertirse en un Shikigami de Yuta vinculado a su anillo. Por eso la Rika que vemos que Yuta usa hoy en día es más débil que la Rika que usó en la pelea contra Geto. Ya no es la reina de las maldiciones, ahora es un Shikigami. Para empezar, Yuta solo puede usar sus poderes durante los 5 minutos que mencioné, y durante ese tiempo tiene acceso a su energía maldita infinita, además de un almacenamiento de herramientas malditas, algo parecido a la maldición de inventario que tenía Toji, aunque en términos de almacenamiento puro, la maldición de Toji era mejor, pero Rika tiene muchas otras cosas que la hacen mucho más útil que esa maldición de inventario. También puede defender a Yuta y sigue siendo bastante fuerte en general, y como dije, es gracias a ella que Yuta puede copiar y usar las técnicas copiadas. Fuera de esos 5 minutos en los que está activa, el único momento en el que Yuta puede usar sus técnicas copiadas es dentro de su expansión de dominio, a diferencia de antes, cuando Rika podía copiar una técnica solo con verla. Ahora necesita consumir una parte del objetivo para copiarla, o sea que como Shikigami es más débil que cuando era una maldición. La única ventaja que tiene es ese almacenamiento, pero las desventajas son bastante grandes. Saliendo de los espíritus vengativos y volviendo a los espíritus normales, tenemos a Kogai, que literalmente se traduce como tipo saltamontes. Nació del odio de la humanidad hacia las plagas de saltamontes. Al ser una maldición de grado 2, no tiene ninguna técnica, pero hace cosas típicas de los saltamontes, como tener una superioridad física bastante alta, escupir ese líquido negro, expandir su abdomen, en fin, fue derrotado por Itadori. Pasando al siguiente, tenemos a la deidad de la viruela. Al igual que los espíritus vengativos, no es exactamente una maldición común, es considerada un espíritu maldito de la enfermedad. Las plagas y enfermedades en general son cosas maldecidas por la humanidad, así que existen maldiciones de enfermedades bastante poderosas. No sé cuál es la necesidad de separar esto de una maldición normal, pero bueno, quisieron crear una categoría distinta. Funciona como cualquier otra maldición, pero esta en específico es de grado especial. Incluso tiene una expansión de dominio que usó contra Ui Ui y Mei Mei. Su expansión es un cementerio que sirve para activar su técnica de la lápida. Esta técnica se activa cuando el objetivo es atrapado dentro de un ataúd estrecho, y cuando usa la expansión de dominio, los objetivos atrapados por el golpe garantizado quedan encerrados
encerrados dentro de ese ataúd. Cuando el objetivo queda atrapado, levanta su puño derecho y lo golpea contra su mano izquierda. En ese momento, deja caer una lápida gigante sobre el ataúd, enterrándolo en el suelo y causándole daño. Después de colocar la lápida, la maldición empieza a contar hasta 3. Si el objetivo no logra liberarse antes de que termine la cuenta, contrae viruela y muere. Pero como muchas cosas en Jujutsu Kaisen, el poder de la conveniencia estaba del lado de quien el autor quería que ganara. Esto porque la técnica de la deidad de la viruela solo afecta a un objetivo a la vez, y Mei Mei y Ui Ui tienen un voto vinculante que le permite a ella controlar el flujo de energía maldita de él. Ella suprimió su energía e hizo que él liberara una gran cantidad, convirtiéndolo en el objetivo a pesar de ser el más débil que Mei Mei, y así logró exorcizar la maldición antes de que Ui Ui muriera. Jujutsu también tiene 4 maldiciones basadas en el miedo de los desastres naturales, aunque no fueron oficialmente registradas como grupo. Todos son de grado especial, empezando por Yogo, que nació del miedo humano a los desastres relacionados con el fuego. Tiene una filosofía bastante extraña donde cree que las maldiciones son los verdaderos humanos y busca crear un mundo donde las maldiciones dominen la tierra. Como era de esperarse, Yogo tiene técnicas de fuego. Puede generar llamas de energía maldita extremadamente poderosas. También puede crear insectos con aguijones, que aunque no sabemos exactamente qué hacen porque no lograron atravesar el Mugen de Gojo, sí sabemos que explotan. También tiene una técnica máxima, como la de Geto, que es el Uzumaki, pero la suya se llama Meteoro. Crea un meteorito gigante envuelto en llamas. No tiene un efecto especial más allá de ser extremadamente destructivo. También posee una expansión de dominio y una amplificación de dominio. Su extensión de dominio se llama Ataúd en la Montaña de Hierro, que básicamente es un volcán. No tiene una habilidad especial más allá de que su golpe garantizado hace que los objetivos se quemen. Es curioso que mucha gente piensa que Yogo es débil solo porque fue completamente humillado por Gojo, pero después de que eliminó de un solo golpe a Nanami, a Maki y a Naobito, todo el mundo se quedó como ¿qué acaba de pasar? Pues sí, Yogo es muy fuerte. De las maldiciones de Shibuya es la más fuerte, aunque Mahito era el que tenía más potencial. Y claro, también es complicado evaluarlo porque sus únicas peleas importantes fueron contra Gojo y contra Sukuna, y aunque Sukuna admitió que si hubiera sido golpeado por el meteoro de Yogo habría resultado herido, esquivó todos sus ataques. No fue un buen resultado para Yogo, que terminó siendo exorcizado por un ataque de Sukuna, que es la llama divina. Ahora vamos con Hanami, que nació del miedo humano a los desastres naturales relacionados con la tierra. Quiere eliminar a los humanos porque dañan la naturaleza y es extremadamente poderosa. Ni siquiera todo, usando una herramienta maldita de grado especial junto con Itadori lanzando múltiples Black Flash, fueron suficientes para derrotarla. Su técnica se llama plantas del desastre. Puede parecer que manipula plantas normales, pero no es así. Lo que hace es crear plantas malditas que puede controlar con su energía maldita. Incluso puede cancelar su propia técnica, haciendo que esas plantas desaparezcan. Por ejemplo, puede hacer crecer raíces enormes y luego hacerlas desaparecer, provocando que Yuji y todo caigan desde una altura enorme. También puede crear esferas de madera que le permiten flotar en el aire y que además tienen ramas afiladas. Tiene también el campo de flores, donde invoca un círculo de flores alrededor del oponente que lo distraen. Y aunque es la habilidad más débil de Hanami, les permitió agarrar a Yogo y escapar de Gojo. Y la habilidad más fuerte de su técnica innata es el brote maldito, que son brotes que se adhieren al objetivo y se alimentan de su energía maldita. Y cuanto más usa esa energía la persona, más profundamente se incrustan en su cuerpo. Uno solo de estos es suficiente para inutilizar a alguien. Hanami también puede crear una flor gigante que dispara una lluvia de brotes malditos. Además, Hanami puede usar expansión de dominio y amplificación de dominio. Su expansión se llama Mar Brillante de Ramas Crecientes, pero lamentablemente no sabemos exactamente qué hace porque fue interrumpida cuando la barrera que mantenía a Gojo fue destruida. Lo que sí sabemos es que el efecto de golpe garantizado era ese rayo que estaba siendo cargado en su brazo izquierdo. Para cargar ese rayo, absorbió la energía maldita de las plantas a su alrededor. El siguiente es Dagon, que es la maldición que nació del miedo a los desastres relacionados con el agua. Es un poco diferente de las otras maldiciones porque, hasta el incidente de Shibuya, era un feto maldito, y como mencioné antes, los fetos malditos son diferentes de las maldiciones, tanto que Naobito lo mandó volando con un solo golpe. Pero las cosas se complicaron bastante después de que evolucionó, inundó el lugar donde estaban y empezó a recibir muchos golpes de los hechiceros de grado 1, pero aún así estaba resistiendo, tanto que Nanami llegó a pensar que Dagon tenía HP infinito, hasta que Naobito comenzó a usar su técnica de proyección para ganar ventaja en la pelea, y ahí Dagon expandió su dominio. El nombre de su dominio es Horizonte del Skanda Cautivador, que básicamente es una isla paradisíaca. La técnica innata de Dagon le permite invocar varios Shikigamis marítimos, que son producidos directamente desde su cuerpo, pero dentro de su expansión de dominio puede crearlos desde cualquier lugar, y gracias a eso, los Shikigamis no fallan sus ataques. Incluso puede decidir cuánto poder destinar a cada objetivo. Por ejemplo, puso el 70% de su poder en Naobito y el 30% en Nanami. Su expansión de dominio era tan poderosa que Megumi, Maki, Naobito y Nanami estaban completamente superados por Dagon, sin ninguna posibilidad de victoria, y la única opción que tenían era escapar, pero no lograron escapar porque Toji apareció en
ese momento, y como Toji tiene 0 de energía maldita debido a la restricción celestial, es inmune al golpe garantizado de la mayoría de los dominios, igual que Maki no fue afectada por el golpe garantizado de Naoya, y ahí fue cuando Toji destruyó a Dagon. Y antes de que surjan dudas, Maki todavía no tenía su restricción celestial completa durante la pelea contra Dagon, así que aunque tenía poca energía maldita, no era 0. Vamos con el siguiente, que es Mahito. Mahito fue el mayor villano del arco de Shibuya, dejó fuera de combate a Nobara frente a Itadori, lo que hizo que quedara en coma durante varios meses, mató a Nanami frente a Itadori, mató a la madre de Junpei cuando puso un dedo de Sukuna en su casa, luego se hizo amigo de Junpei solo para transfigurarlo frente a Itadori, y si no fuera por todo, animando a Itadori, habría sido completamente aniquilado por Mahito. Mahito nació del odio de la humanidad hacia la propia humanidad. También es el líder de su grupo, compuesto por Yogo, Hanami y Dagon. Aunque no es el más poderoso de ellos, es el que tiene más potencial por dos razones. La primera es su técnica maldita, que es extremadamente poderosa y le permite manipular almas, tanto la suya como la de otros. Lo que pasa es que el alma y el cuerpo son lo mismo. La forma del alma define la forma del cuerpo. Con eso puede cambiar su propio cuerpo y el de cualquier persona a la que toque, lo que le permite modificarse para crear armas. Por ejemplo, puede transformar personas en humanos transfigurados, convertirlas en armas, puede curarse prácticamente de forma infinita siempre que su energía maldita no se agote o que su alma no reciba daño. No solo puede curarse, también puede curar a otros, como lo hizo con Mekamaru al quitarle la restricción celestial. Mahito también puede crear un clon de sí mismo que puede transmutarse a sí mismo, pero no puede transmutar a otros. También puede fusionar varias almas, lo que genera una especie de rechazo. Puede aumentar la energía del alma para liberar un ataque muy poderoso, y siempre que las almas tengan un rechazo débil entre sí, puede moldearlas en un cuerpo, creando un humano transfigurado que puede atacar por sí solo. La diferencia con un humano transfigurado normal es que este es extremadamente poderoso y estable, no muere aleatoriamente. También es lo suficientemente fuerte como para lanzar a todo con un solo golpe, pero su punto débil es que son muy frágiles. Un solo ataque de todo fue suficiente para derrotarlos. Mahito también puede crear una cortina, que es una barrera que impide que ciertas personas entren o que los que están dentro no puedan salir. Y también, obviamente, tiene su expansión de dominio, que es la autoencarnación de la perfección. Dentro de ella, no necesita tocar al objetivo para transfigurar su alma, simplemente lo hace desde cualquier punto dentro del dominio. Y ahí entra el segundo punto que mencioné. ¿Recuerdas que dije que había dos razones para que fuera el líder? La primera es su técnica y la segunda es la velocidad a la que aprende, el talento absurdo que tiene Mahito. Vio a Gojo expandir su dominio durante 0.2 segundos y luego pudo replicarlo en su primer intento. Y después de hacer eso en la pelea contra Itadori y todo, logró conectar un Black Flash, y después de recibir otro Black Flash de Itadori, entró en un estado de euforia y descubrió la verdadera forma de su alma, evolucionando a una forma más fuerte llamada cuerpo espiritual instantáneo de matanza distorsionada. Esta forma no es solo un poco más fuerte que la forma normal de Mahito, es un 200% más fuerte. Solo el movimiento de su brazo era suficiente para generar ondas de choque, pero no termina aquí, porque en esta forma hizo un voto vinculante. Básicamente, a cambio de no poder alterar más su forma física, se volvió extremadamente resistente. Por eso estaba ignorando la lluvia de golpes que Itadori le estaba lanzando. Incluso esas cuchillas que tiene en los codos y los tendones en su cabeza pueden moverse libremente como una excepción dentro del voto vinculante, pero incluso con una resistencia absurda. No es inmune al Black Flash, así que si recibía otro, perdería. De hecho, intentó engañar a Itadori para que atacara el lado izquierdo de su cuerpo, desactivando la transformación en esa zona. Quería reforzarse con energía maldita para poder resistir ese ataque, pero no funcionó, porque Itadori usó la técnica del retraso, donde das un golpe y luego llega un segundo impacto un instante después, lo que sorprendió a Mahito e hizo que recibiera un Black Flash de Itadori, expulsándolo de su transformación, siendo derrotado y luego absorbido por Kenyaku con la manipulación de maldiciones.